Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 2 de diciembre de 2025. Hoy vamos a desmenuzar varios temas clave. Primero, una controversia constitucional que redefine quién manda en la energía del país. También los nuevos reglamentos internos de la CFE y cambios en las reglas del juego del sector financiero. Y un tema poco común, la extinción de un organismo público, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Analizaremos los planes de la banca social y el desarrollo rural para los próximos años. Y cerraremos con actualizaciones en pesca, sanidad animal y transporte. Empecemos ya con esta disputa que llegó hasta la Suprema Corte, y que, en el fondo, se trata de una lucha de poder sobre los recursos estratégicos de México. De acuerdo. El primer tema es la controversia constitucional 1122-025. El Poder Ejecutivo Federal se fue contra el Estado de Coahuila. Más bien contra el municipio de Ocampo, en Coahuila. Cierto. Exacto, contra el municipio. El pleito era por una ley municipal que buscaba cobrar licencias a centrales de energía y a empresas que extraen hidrocarburos. Y no era un cobro simbólico, ¿eh? El municipio quería cobrar, por ejemplo, casi 40,000 pesos al año por cada pozo de extracción de gas shale. Claro, imagina eso multiplicado por cientos de pozos. Vaya, era una fuente de ingresos muy tentadora para el municipio. Pues sí, y en un primer momento suena lógico. Si usan mi territorio, que paguen una licencia. Pero la Suprema Corte llegó y les dijo, básicamente, no se puede. Invalidó esos cobros por completo. Y aquí es donde se pone bueno. ¿Cuál fue el argumento de fondo? Pues lo fascinante aquí es cómo la Corte traza una línea muy clara en la arena. El argumento central se basa en que la Constitución, en sus artículos 25, 27 y 28, define los hidrocarburos y la energía eléctrica como áreas estratégicas. O sea, áreas exclusivas de la nación. Exactamente. Son de todos los mexicanos y su regulación le toca únicamente a la Federación. A ver si entiendo. Aunque la Constitución sí les da a los municipios poder sobre el uso de suelo y licencias de construcción, esa regla tiene una excepción gigante, las industrias estratégicas. Justo. Es como decir, puedes regular la tiendita de la esquina, pero no la refinería de Pemex. Perfecta analogía. La Corte dice que esa facultad municipal se detiene donde empieza la competencia exclusiva de la Federación. Si no, imagínate, cada municipio con sus propias reglas. Sería un caos. Claro, un caos regulatorio. En resumen, la Corte reafirmó que en temas de energía, la batuta la lleva la Federación, y nadie más. Entiendo el argumento legal, pero del lado del municipio de Ocampo debe sentirse como un despojo, ¿no? Ven pasar la riqueza sin poder tocar una parte. Esa es la pregunta del millón y un debate constante. Existen fondos y participaciones federales que buscan compensar, pero la discusión sobre si son suficientes o justos es, pues, permanente. Bueno, y sin movernos del tema energético, también hay mucho movimiento dentro de la CFE. Se publicaron nuevas reglas que parecen un intento de poner la casa en orden. Totalmente. Son disposiciones que ajustan desde el gobierno corporativo hasta las contrataciones. Por ejemplo, ahora son más estrictos con los requisitos para ser consejero independiente. ¿Ah, sí? Vi que ahora tienen la obligación de declarar si han trabajado para competidores de la CFE para evitar conflictos de interés. Incluso detallan que no es un conflicto de interés. Si haces actividades altruistas, por ejemplo, no hay problema, siempre que no tenga que ver con el negocio de la CFE. Pero lo que más llama la atención es cómo reestructuran las contrataciones. Así es. Establecen un sistema de varios niveles. Para compras pequeñas, de hasta 1 millón de pesos, puede ser adjudicación directa. ¿Y para montos medianos? Hasta 4,700,000 pesos se requiere una invitación a por lo menos 3 proveedores. Y ya para todo lo que supere esa cifra, la regla es licitación pública. O sea que lo que estamos viendo es un cambio de mentalidad, ¿no? La CFE deja de ser una colección de empresas filiales que operan por su cuenta. Para convertirse en una especie de ejército marchando al mismo ritmo. Esa es la clave. ¿Y la creación de esa Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no es decorativa entonces? Para nada. Es el músculo que busca imponer esa disciplina en todo el conglomerado de la CFE. Buscan cohesión y, sobre todo, control.
Entiendo. Vemos entonces un esfuerzo por reafirmar el control del Estado sobre los recursos en tierra. Pero si nos vamos del subsuelo al mar, la lógica es similar para proteger la pesca del robalo. ¿Correcto? La Secretaría de Agricultura actualiza un aviso de veda que, fíjate, databa de 1994. ¡Wow! Y ahora la veda para el robalo se amplía, ¿no? Incluye 3 especies. Sí, robarlo blanco, prieto y chucumitle. Y la zona de veda abarca las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Del 1 de julio al 15 de agosto. Y el documento menciona que el robalo es la pesquería número 13 en valor en México. No es poca cosa. Para nada. Y aquí vemos el mismo principio. La regulación se basa en una justificación técnica. La medida viene de una recomendación del IMIPAS, el Instituto de Investigación Pesquera. Claro, se basa en evidencia científica. Y establecieron la veda justo en el periodo de reproducción de la especie. Es el ABC del manejo pesquero. Sacrificar un poco hoy para asegurar que haya peces mañana. Ese equilibrio entre la economía del presente y la ecología del futuro. Exacto. Ahora, pasemos a algo que, la verdad, no se ve todos los días. Literalmente borraron del mapa a un organismo público. Sí, la extinción de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, la CONAZA. Que existía desde 1970. Y las razones que dan son contundentes. El decreto dice que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público. ¿Y cuál es el argumento principal para decir eso? Que el organismo se había vuelto un fantasma. O sea, no ejecutaba programas propios, solo era un intermediario de lo que le ordenaba la Secretaría de Agricultura. Ah, entonces es un tema de eficiencia, de eliminar duplicidades aplicando la ley de austeridad republicana. Exacto. Es una poda administrativa para redirigir los recursos. Las funciones de CONAZA no desaparecen, las absorben otras áreas de la Secretaría de Agricultura. La apuesta es que esto genere ahorros. Oye, y siempre que escucho de esto, la primera pregunta es, ¿qué pasa con la gente que trabajaba ahí? Es un punto crucial, y el decreto lo aborda. Dice que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados íntegramente, conforme a la ley, incluyendo las indemnizaciones. Bueno, al menos en el papel se garantiza esa protección. Así es. Y fíjate qué contraste, porque mientras una rama se poda, otras parecen recibir mucho abono. En oposición a la extinción de CONAZA, tenemos el FOSIR, el Fondo de Capitalización del Sector Rural, que presenta un plan de crecimiento muy ambicioso. Es un contraste perfecto. El objetivo de FOSIR es inyectar capital al sector rural, pero la forma en que planean hacerlo es lo interesante. No van a dar créditos directos. No. Entonces, ¿cómo? Usarán una figura llamada intermediarios financieros de inversión de capital. Suena complicado. A ver, ¿cómo funciona eso en la práctica? Pues mira, FOSIR no le presta dinero a un agricultor. En su lugar, invierte en fondos de capital de riesgo especializados en el campo. Y son estos fondos los que invierten en las empresas. O sea, es una estrategia de palanca. El gobierno no es el motor, sino la chispa que enciende el motor de la inversión privada. Esa es la idea. Quieren atraer inversión privada, nacional y extranjera. Y tienen una meta muy específica para esa palanca. La de la inversión inducida de 3.53. Exacto. Que por cada peso que ponga FOSIR, la iniciativa privada ponga 2,5 pesos más. Es muy ambicioso. Mucho. Y no solo se trata de multiplicar el dinero, ¿verdad? No, para nada. Al usar fondos de capital de riesgo, también metes disciplina de mercado y mejores prácticas en las empresas. Y además, el plan incluye la evaluación de criterios ASG. Ambientales, sociales y de gobernanza. Esto ya es una tendencia global. Sí, significa que el análisis de inversión ya no solo mira el retorno financiero, sino también el impacto ambiental y social. Es buscar un desarrollo rentable, pero también responsable. Y en esa misma línea de desarrollo, el Banco del Bienestar también publicó su plan enfocado en la inclusión financiera. Así es, y su estrategia central es consolidarse como el gran dispersor de los apoyos de programas sociales, pensiones, becas, todo a través de cuentas bancarias. Las metas son enormes. Quieren pasar de casi 26 millones de personas bancarizadas a 41 millones para 2030. Sí, pero... Espera. Espera.
Tengo que releer este dato porque es increíble. El número de personas que planean capacitar en educación financiera quieren pasar de capacitar a 1.500 personas en 2024 a una meta de 2 millones para 2030. Ese dato lo es todo. No es un aumento, es un salto cuántico. ¿Cómo es posible? Ese dato revela toda la filosofía detrás del plan. Es la visión de la banca social en su máxima expresión. Entendieron que no es solo entregar dinero. Claro, el diagnóstico es que tener una tarjeta no es suficiente. Justo, el verdadero objetivo es usar la entrega de esos apoyos como el anzuelo, como el punto de entrada al sistema financiero formal. Entonces el plan no es solo repartir, sino enseñar a usar el sistema. Exacto. Por eso ese énfasis brutal en la educación financiera. Quieren enseñar a la gente a ahorrar, a quizá acceder a un microcrédito. Es transformar un apoyo monetario en una herramienta para construir patrimonio. Una apuesta a muy largo plazo. Bien, ahora pasemos a la sala de máquinas del sistema financiero. La CNBV publicó unos ajustes que son como apretar las tuercas y revisar los medidores de presión de los bancos. Es una excelente analogía. Son cambios muy técnicos, pero el fondo es la estabilidad. Por ejemplo, definen y regulan las grandes exposiciones. A ver, una gran exposición es cuando un banco le presta a un solo cliente más del 10% de su propio capital, y la CNBV les pone un límite. Precisamente. Lo que se busca evitar es el riesgo de concentración. Si ese cliente gigante quiebra, puede arrastrar al banco y generar un efecto dominó. Tiene todo el sentido. Obliga a los bancos a no poner todos los huevos en la misma canasta. Sí, y otro detalle interesante es que se les permite usar las participaciones federales que reciben los estados y municipios como una especie de garantía. A eso le da mucha más certeza a los préstamos que los bancos otorgan al sector público local. Muchísima más. Es un respaldo más sólido que una simple promesa de pago. Perfecto. Y, para terminar, veamos un par de regulaciones que tocan dos arterias vitales de la economía: la ganadería y el transporte. Empecemos con un enemigo casi invisible que puede causar pérdidas millonarias: el gusano barrenador del ganado. Se actualizó el dispositivo nacional de emergencia para controlar esta plaga. Básicamente, lo que hacen es dividir al país en zonas: afectada, de amortiguamiento y libre. Y ponen reglas muy estrictas para mover animales entre ellas. Correcto. Se prohíbe mover ciertos animales y para otros se necesitan certificados o sanitarios y constancias de tratamiento. Es el ABC de la epidemiología para contener un brote. ¿Y por qué es tan crucial este control? ¿Tan grave es? Es fundamental. Una plaga como esta no solo causa la muerte de animales, sino que puede cerrar mercados de exportación de un día para otro. Claro, un país comprador puede decir: no te compro carne hasta que demuestres que estás libre de la plaga. Exactamente. Lo que se publica es el andamiaje legal para que estas medidas sean obligatorias y efectivas. Y de la ganadería a las carreteras, la Secretaría de Infraestructura publicó dos avisos que son, básicamente, prórrogas para los transportistas. Así es. Les dan más tiempo, hasta finales de 2025, para hacer la verificación físico-mecánica de los camiones de carga con ciertas placas. Y también ajustan el calendario para la verificación de emisiones contaminantes. Son medidas pragmáticas, ¿no? Para evitar que se saturen los centros de verificación a última hora. Totalmente. Buscan equilibrar el cumplimiento de las normas con la realidad operativa de la industria, evitar cuellos de botella que podrían paralizar la logística del país. Y la revisión de hoy nos muestra, pues, un panorama muy claro de la maquinaria del Estado en movimiento. Desde la defensa de competencias federales en la Suprema Corte hasta la implementación de programas sociales con visión a 6 años. Así es. Y lo interesante es ver cómo todo está interconectado. Vemos un hilo conductor que es el esfuerzo por centralizar y fortalecer el control del Estado en áreas estratégicas. Y al mismo tiempo, la creación de planes muy detallados para detonar sectores como el rural o para bancarizar a la población. Y una cosa depende de la otra. Claro, la regulación financiera que busca estabilidad permite que programas como los de FOSIR funcionen. Y la política social del Banco del Bienestar depende de toda la estructura del gobierno para llegar a millones de personas. Todo esto nos deja con una reflexión final. Hoy vimos cómo se extinguió la Comisión de Zonas Áridas,
porque se consideró que ya no era conveniente, que sus funciones se duplicaban y que operaba por inercia. Esto plantea una pregunta inevitable. En la vasta y compleja estructura de la administración pública, ¿cuántos otros procesos, regulaciones o incluso organismos enteros podrían estar funcionando más por esa misma inercia histórica que por una conveniencia real para el interés público? Es una pregunta compleja, pero fundamental para cualquiera que piense en una modernización del Estado. Identificar y podar esas ramas secas, como vimos hoy, es tan importante como sembrar y regar las nuevas iniciativas.